disculpe por no hablar español. Voy a hablar lentamente y lo mismo que me pasa a mí, que cuando oigo hablar español lentamente puedo entender. Espero que suceda al contrario. Yo voy a hablar lentamente en italiano y así podréis entender, aunque agradezco también que haya traducción. Voy a dedicar unos minutos para presentarme, porque esta mañana hablaba con don Antonio y me decía que tengo que sentirme como en mi casa, aquí en Córdoba. Y efectivamente me pasa esto. Me siento que hablo la misma lengua y no hablo del castellano en este momento. Yo soy un italiano siciliano, de Sicilia, de Palermo, que no es una zona muy lejana de esta orilla, de esta ribera mediterránea. Nos unen muchas cosas, incluso las lenguas que hemos hablado juntos, porque hemos hablado en latín, en el mismo Imperio Romano, en los tiempos de Osio. Palermo no tuvo un obispo tan célebre como Osio, pero ciertamente fue diócesis en el siglo IV y conserva una importante catacumba paleocristiana de aquel tiempo. Y luego también hablamos árabe en otro momento, en el imperio del Mediterráneo islámico medieval. Es decir, Palermo fue árabe durante casi 3 siglos, desde el IX siglo hasta finales del siglo XI. Y en los años de vuestra grandiosa mezquita, también Palermo relucía como una gran capital cultural y artística, rivalizando con Bagdad e incluso con Córdoba en su belleza. Luego hablamos español también, porque en Sicilia se habló español durante muchos siglos en el imperio del Reino de España. Palermo fue la capital de un reino autónomo y luego primero con los aragoneses y luego bajo el imperio de Carlos V hasta el siglo XVIII. Las iglesias barrocas en las que yo he rezado en mi ciudad son hermanas de vuestras iglesias barrocas. Por lo tanto, Antonio, me siento en casa, de verdad. Cuando llegué por primera vez a esta maravillosa ciudad, he respirado este aire, esta luz, este arte, un aire familiar, de verdad, para mí. No sé si se entiende. Esta intervención está unida directamente a lo que se ha dicho esta mañana del profesor Luis García Moreno y sobre todo al del profesor Pedro Lacorte de hoy por la tarde, porque también yo, cuando comencé a estudiar este sarcófago de Osio, me pregunté en qué sentido se podía hablar de un sarcófago de Osio sin una inscripción dedicatoria, sin una unión directa con su sepultura, o al menos con una catedral suya, si es que existió. Luego comprendí que este sarcófago, que llamamos de Osio, es en realidad una verdadera reliquia de Osio. Y por ello, justamente, se conserva en el Museo de la Catedral, donde espero, y es más, pido que en la visita de esta tarde o esta noche lo podamos ver. A lo mejor podemos pasar un momento por allí delante de este sarcófago. ¿Por qué es una reliquia de Osio este sarcófago? Porque junto a los otros sarcófagos paleocristianos encontrados en Córdoba, que os voy a mostrar en las imágenes, es una reliquia de la mirada, podemos decir, la mirada de Osio.
porque fue esculpido y utilizado desde la paz de Constantino, esos 20 años que hay, hasta los años 30 del cuarto siglo, como nos dice, con otros del mismo periodo. En aquellos años se importó a Córdoba desde Roma, como es algo seguro ya. Osio por lo menos lo vio en su residencia de Córdoba, cuando como obispo celebró el Dies Natalis del fiel o de la fiel que allí fue sepultado. Osio, el propio Osio, podemos considerar, vio y reconoció y comprendió estas imágenes que ahora os voy a mostrar con las tradiciones iconográficas de la Iglesia de los primeros siglos, sobre todo del siglo de la paz, el siglo de Osio. Esta, en este sentido, es una reliquia apreciadísima de la Iglesia, del obispo Osio, y por esto era justo presentarla en este congreso, porque era como, o es como una aportación, como una piedra importante para comprender todo el edificio que es la vida de este obispo ilustre de vuestra ciudad. Aquí lo veis, el sarcófago de Osio, que nos lleva a los años inmediatamente posteriores, así se expone en el Museo de San Vicente de la Catedral Mezquita de Córdoba, junto a algunos restos de la catedral visigótica que fue excavada, como veremos ahora, en los años 30 del pasado siglo. Y junto a estos restos que están aquí expuestos, casi todos, en el Museo de San Vicente, se encontró el sarcófago, pero su datación es más antigua, porque hablábamos del cuarto siglo, como ha dicho el profesor Lacorte en su anterior exposición. Estamos en el siglo IV, como el profesor García Moreno nos decía, son años en los que la cristianización de la península ibérica se mueve sobre todo en la región más al sur, la Hispania bética. Y Córdoba no es el mayor de sus centros, pero uno de los más importantes, y a lo largo del río Guadalquivir, en el curso del Guadalquivir, es con toda seguridad es un centro episcopal importante, como se ve en este mapa que podéis ver. Su redescubrimiento, sin embargo, está ligado a un lugar que en el plano, pido perdón porque no está actualizada, no tenía el plano actualizado, ¿no? Y veis que el anfiteatro se encontraba fuera, entonces no está actualizado, pero el reencuentro del sarcófago de Osio se produjo en una fase posterior, cuando fue reutilizado en la catedral visigótica de San Vicente, que se encuentra en la ampliación de la ciudad de Córdoba. Esta es
la zona más o menos, la continuación del decumano hacia el puente romano, y allí debió de estar esta catedral visigótica, obviamente antes de la construcción de la mezquita. ¿Que se encuentra dónde? Este es un dibujo muy simple, una imagen simplificada de la actual mezquita catedral. Después de la Reconquista, y aquí vemos un plano que pone en evidencia las excavaciones realizadas en los primeros años 30 del siglo XX, cuando se encontraron los restos de esta Basílica de San Vicente, que hoy todavía están visibles en el pavimento, en el suelo de la mezquita catedral. Cuando se entra, habréis visto con seguridad que hay un pavimento transparente y debajo un cristal, y debajo se pueden ver algunos mosaicos y las trazas, las huellas, y más ocultas la parte del ábside también de la antigua catedral. Este es un dibujo de un estudioso al que habría que rendir homenaje, porque es Jacques Fontaine, francés, que estudió este sarcófago del tiempo del obispo Osio en los años, si no recuerdo mal, en los años 60, y comprendió ya casi todo lo que llevaba consigo este sarcófago. Este sarcófago, como podéis ver, el lugar donde se encontró, que es esta zona, este es el patio de los naranjos, y esta que señalo es la zona de la primitiva iglesia de San Vicente, 1932-33, y luego en el 46 se encontró una pared interna del muro de la mezquita catedral, y hoy se encuentra en el Museo de San Vicente, que está en esta zona de la catedral que estoy señalando. Bueno, no os asustéis porque no se reconoce casi nada. Se ven muchos personajes, esto sí, porque era así, pero yo os voy a ayudar, porque esa es mi tarea, a comprender la riqueza de este testimonio muy fragmentario, porque queda solamente un fragmento. Pero antes yo decía, hablaba con el profesor y le decía que Córdoba, y quisiera unirme así al discurso del profesor Lacorte, Córdoba no tiene huellas visibles de su fase cristiana, salvo o excepto algún fragmento arqueológico. No tiene casi huellas de esta fase primera de la edad visigoda. Pero hay un cierto número de sarcófagos, no es este solamente, el profesor nos ha enseñado antes otros. Hay un cierto número de sarcófagos importantes que estos sarcófagos no estaban enterrados ni ocultos, sino que han permanecido durante mucho tiempo a la vista, visibles. Probablemente, y esta es una propuesta que yo le hago al profesor Lacorte, a lo mejor, quizá, han estado en un lugar aún no descubierto donde estaban a la vista durante siglos, durante varios siglos, porque yo puedo decir que tenemos una prueba, porque casi todos estos sarcófagos eran
visibles o estaban visibles, seguramente, con toda seguridad. Perdonad, pero me olvidé de decir una cosa. Este sarcófago, ¿por qué es fragmentario? Porque fue reutilizado. Como veis, la parte de atrás es esta. Es decir, se ha reutilizado como si fuera un elemento arquitectónico de la Basílica Visigoda de San Vicente. Sin embargo, y este es el motivo por el cual ha estado a la vista, pero también hay otros, han estado visibles seguramente al menos hasta el siglo VIII. ¿Por qué decimos esto? Pues porque bajo el dominio árabe, la dominación árabe, y por tanto antes de la Reconquista, que para Córdoba significa 1236, del 711 al 1236, estos sarcófagos todos fueron privados violentamente de sus rostros. Por lo tanto, los árabes de alguna manera los vieron, porque a lo mejor en el momento en que demolieron la Basílica de San Vicente para construir la mezquita, lo encontraron probablemente y le rompieron las caras, porque sabéis que ellos no pueden representar las figuras humanas, excepto las que estaban más en segundo plano. Se ve que ha sido una operación rápida de los obreros que entonces encontrar el hecho de que todos estos rostros hayan sido eliminados en este y en otros sarcófagos, en otros mucho mejor conservados que este incluso, pues me hace pensar que estos sarcófagos estaban a la vista. En la Córdoba visigoda, cuando llegaron los árabes a conquistarla. Esta es una posibilidad que nos hace comprender que el sarcófago de Osio y otros aportan un conocimiento muy interesante de esta Córdoba del siglo IV. Y hacen una gran aportación a la vida cristiana de esta ciudad en aquel siglo. Sí, hubo patrocinadores o gente que hizo encargos, gentes bien económicamente, ricos, porque imaginad qué coste tenía todo esto, incluso para los romanos, ¿no? Y imaginaos lo que significó traerlo por mar desde Roma, lo que costaría muchísimo. Por lo tanto, en este periodo, que son los años 20 y 30, hasta la mitad del siglo IV, ver cómo han llegado estos monumentos, ¿no? Vamos a tratar de entender algo más sobre estas imágenes, sobre estas tradiciones iconográficas. Sobre todo, el sarcófago de Osio ha merecido este nombre porque se encontró en el lugar donde ahora está la catedral, ¿no? Porque no hay, la catedral es del siglo VI, es un sarcófago roto. A menudo sucede esto también en Roma, en la Alta Edad Media, sarcófagos abandonados que de los familiares del difunto para el que fueron hechos, pues a lo mejor son reutilizados luego. Este se había roto y se utilizó como elemento arquitectónico, como un arquitrabe. Por lo tanto, le debemos a Jean Fontaine, a este estudioso francés, la explicación más convincente de casi todas estas escenas que ahora os voy a ayudar a analizar. Él incluso propone una reconstrucción
Y así os hace ver que la parte del sarcófago expuesta hoy en el Museo de San Vicente era en realidad mucho más grande, que lo que tenéis aquí es la mitad. Os quiero decir que las representaciones que propone en la parte izquierda Fontaine con este dibujo son solo hipótesis, eso está claro, sarcadas de otras escenas de otros sarcófagos análogos. Sin embargo, a partir de la figura central, las escenas son una propuesta mucho más segura, como voy a demostrar ahora. ¿Cómo hacemos para comprender que esta parte era la parte derecha? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para comprender que la primera figura era el centro, estaba en el centro de la parte frontal de este sarcófago? Pues precisamente porque en esta parte central hay una figura conocida de todos, en la iconografía paleocristiana, y es la figura del orante, de la persona que está rezando, la figura central del arte cristiano, que nace muy anterior al siglo de Osio, porque esta figura del orante, junto a otra figura simbólica que es la del pastor, están en los orígenes, aparecen en los orígenes del arte cristiano. Quiero decir, al menos 100 años antes, porque está naciendo un arte cristiano oficial en los primeros años del siglo III, con núcleos más antiguos de la catacumba de San Calixto en Roma, que sería de los primeros monumentos. La figura del orante, que es una figura siempre central en el arte cristiano antiguo, deriva a su vez de una imagen nacida pagana por completo, que es la personificación de una virtud, la virtud del emperador de ser pius, de ser pío, la pietas, como veis en esta moneda, la pietas Augusti, la piedad del emperador hacia los dioses y hacia los hombres. La piedad se expresaba a través de esta figura femenina con las manos levantadas hacia el cielo. Y es una figura que aparece mucho en el arte antiguo pagano. Aquí vemos un ejemplo. Tiene las manos rotas, pero aparece en este periodo, en este pasaje entre el paganismo y el cristianismo. Este es un sarcófago de los museos vaticanos, uno de los primeros que os voy a mostrar, frente a estos sarcófagos cordobeses. Y me permito expresaros una invitación. Muchos de vosotros habréis estado ya en estos museos vaticanos, donde está esta colección de la que me ocupo, de sarcófagos cristianos antiguos, que es verdaderamente la colección más grande que existe, y me gustaría mucho invitaros. Antonio, a lo mejor podrías organizar un peregrinaje al Museo Paleocristiano, y si lo hacéis, yo os prometo la entrada gratis y una visita personalizada conmigo y con algunos amigos. Sabéis que me gusta mucho hacer esto. Es una invitación que hago no de palabra, es algo sincero. Lo digo de corazón y espero que sea posible. Sí, sí. Me están grabando, por lo tanto. Aquí encontramos la figura del orante y la del pastor, aunque también la figura del pastor es
una figura tomada directamente del paganismo, en un momento en el que estos monumentos, como los monumentos funerarios, el sarcófago, no eran muy utilizadas con escenas bíblicas o escenas cristianas antes de la paz de Constantino, porque este es de finales del siglo III. Aquí encontramos que usaban las manos idénticas, pero los cristianos podían leerlas como figura de la fe, porque era la piedad hacia los dioses, pero la verdadera piedad hacia el único Dios de los cristianos. Porque ¿cómo se manifiesta? Pues a través de la oración. También las Escrituras, primero el Antiguo y luego el Nuevo Testamento, nos dice que conoce este gesto, nos muestra este alzamiento, alzar las manos al cielo, como en los Salmos, como en el Nuevo Testamento dice Pablo: quiero que los hombres oren donde quiera que se encuentren, alzando al cielo sus manos, sin ira. Y el Clemente Romano dice: acerquémonos a Él en la santidad del alma, alzándole las manos puros y sin mancha. Es un eco de lo que decía Pablo. Y los padres de la Iglesia de los primeros siglos se encargan también de esta coincidencia, si es posible distinguir este gesto de levantar las manos. Tertuliano, en su escrito sobre la oración, dice así: nosotros los cristianos, orando, tocamos a Dios con la mano, que es una hermosísima expresión. Pero nosotros no solo alzamos las manos, dice, también las ensanchamos, las abrimos. Y este alargar o ensanchar las manos también es un intento iconográfico de distinguir la oración cristiana de la pagana. Luego, en el arte cristiano nunca se respetó, porque vemos las manos estas que yo muestro, pues son las que aparecen. No hay distinción de ningún tipo en esta esperanza de Tertuliano de identificar y distinguir una imagen de otra. Estas imágenes comunes a los paganos y a los cristianos, pues por ejemplo el pastor, que era imagen de la filantropía, porque se coge al cordero en sus hombros, ¿no? Porque en lo cristiano el buen pastor se refiere a Cristo en el Evangelio de Juan, el pastor que busca la oveja perdida en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Imagen del Salvador, del que desciende, como dicen los santos padres, a la tierra, dejando en el monte sus ovejas para buscar la que se ha perdido, ¿no? Y una vez que ha encontrado, se la pone en los hombros y la lleva hasta el rebaño. Así pues, el orante es una imagen central y se pone junto al pastor. No es solo la representación de dos virtudes, es una representación central de la fe, de la piedad de los cristianos frente al Cristo, buen pastor, Salvador. Como dice el Salmo 23, el orante, aunque caminara por una selva oscura, no temería nada, porque incluso en el valle oscuro de la muerte, que es el sarcófago, es la oración más importante, incluso en la parte más oscura, el pastor podrá salvarme, el verdadero filántropo podrá sacar de la muerte a aquellos que creen en él. Entonces, vemos el orante, pero no como imagen simbólica, sino que estamos asistiendo en el arte cristiano antiguo a una identificación de esta figura
como un retrato de los difuntos. Por ejemplo, en la catacumba de Priscila, en Roma, la figura del orante, que está abajo, es el retrato de la difunta, que mira al buen pastor arriba. Es decir, no es una imagen simbólica de la oración cristiana, sino que se convierte en una costumbre, en una actitud de los fieles que se hacen retratar ellos mismos como orantes. Espero estar siendo claro. Pero claro, cuando nosotros encontramos aquí nuestra orante, ¿esta orante es una orante simbólica o es el retrato de la persona difunta que allí estaba sepultada? Desde mi punto de vista, hay algo que nos dice que es la segunda hipótesis. Porque el vestido, nosotros desgraciadamente no tenemos la cara, no podemos comprender si es un retrato o un rostro genérico, pero este collar tan cuidadoso hace comprender que se trata probablemente de la representación de una matrona, de una antigua ciudad, a lo mejor Córdoba, o a lo mejor de Roma, qué sé yo, como una preparación estándar que luego se adoptó en las provincias aquí. No lo podemos saber porque los árabes nos rompieron la cara. Por lo tanto, pero os quiero hacer entender que este collar, esta gargantilla, es una representación física de una difunta. Otros ejemplos semejantes, os presento aquí un sarcófago muy hermoso que está en Siracusa, en Sicilia también. Veis y el retrato de Adelfia, que era la difunta que está enterrada en este sarcófago, que era la esposa de un comes de Sicilia, en primera mitad del siglo IV. Probablemente se trata de un retrato en este caso. Y así como es normal encontrar esta figura central a mitad de camino entre el simbolismo y el retrato del difunto, en los sarcófagos del mismo periodo del nuestro, pues estos que os voy a presentar, sobre todo este que está restaurado en los museos vaticanos, se acaba de restaurar, un bellísimo sarcófago de Sabinus, según la inscripción, hay una figura femenina orante en el centro. ¿La veis? Como en este otro sarcófago. Y es, como veis, el lugar, tanto si tiene un significado simbólico, tanto si es el retrato del difunto, son figuras centrales. Seguimos adelante. ¿Qué hay al lado? Porque os dije que os iba a ayudar a entender estas escenas, así cuando visitéis o esta noche o cuando queráis podréis reconocerlo. Aquí hay dos figuras que vamos a ver un poco más grandes. ¿Cómo os podemos saber qué es lo que hay ahí? Pues son dos personajes que, aunque tienen la cara rota, se entiende que se están mirando el uno al otro. Quitáis la mano de nuestra difunta y aquí este personaje a la derecha podía tener pelo largo, como se ve, mientras que este tenía el pelo corto. El pelo largo lo veremos luego en otros ejemplos, son la característica del rostro de Cristo en la primera iconografía cristiana. Olvidad por un momento el rostro con la barba, ¿no? Como el de Osio, estamos acostumbrados a pensar en Cristo con barba. Pero olvidad por un momento, porque los primeros cristianos no usaban este rostro con barba, sino un rostro muy juvenil, imberbe, con
pelo largo, muy semejante al retrato del dios Apolo que ellos han utilizado, porque se habla del rostro apolíneo de Cristo. No. Yo creo que va bien. El rostro de Cristo es el rostro de los primeros cristianos, es un rostro apolíneo. Apolo, hijo de Zeus, el dios de la palabra, de la belleza, es elegido por los primeros cristianos como modelo, según aquella intuición de Justino, afortunadísima, semina verbi, que pueden ser recogidos por los cristianos que preparaban la revelación. Cuando dice Pablo, llegó la plenitud del tiempo. Es decir, de este falso dios que era Apolo, podía ayudar a entrar en el conocimiento del misterio de Cristo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios. El hijo de Júpiter al hijo de Dios. Aquí podemos intuir, aunque lo vemos roto, que era su imagen junto a un discípulo que sería este personaje. ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo lo hizo Fontaine? Mirad el brazo. Él mira hacia abajo. Y el brazo se dirige hacia abajo. ¿Qué está haciendo? Pues conociendo otros ejemplos análogos, comprendemos que Jesús está haciendo un milagro. No hay muchos los milagros en los que Él mira hacia abajo. Lo más probable, dice Jean Fontaine, este es el brazo que va hacia abajo, está dirigido hacia abajo. Lo más probable es que sea el milagro de la mujer, que nosotros no vemos a esta mujer porque se ha roto la parte inferior, pero le vemos el brazo de Cristo, una señora, una mujer que mete la mano, le pone la mano en la cabeza a esta mujer que tenía una hemorragia y que ella está de rodillas, según la narración evangélica, de rodillas, le toca la rodilla a Cristo. La escena se completa con un personaje que puede ser un discípulo que acompaña a Cristo. Como vemos en este ejemplo del sarcófago de Adelfia, así veis el rostro apolíneo de Cristo y este que es otro sarcófago de los museos vaticanos. Aquí reconocéis la escena del sarcófago de Osio y aquí un ejemplo pictórico de la catacumba romana de Santi Pietro Marcellino. Es una escena muy importante para los sarcófagos, porque en el pensamiento cristiano antiguo, la mujer que es salvada por su fe tocando el manto de Cristo es el símbolo de la fe, de la potencia salvadora de Cristo, pero también del pecado anulado por su perdón. Y luego podréis entender la importancia que tiene una representación de este tipo en una tumba. Vamos al lado, nos giramos al lado. Questa scena è un po' più larga voi qui capite subito che comprendéis rápidamente una cosa que os produce curiosidad, esta pequeña figura que hay abajo, ¿qué parece? Un gallo, ¿no? Vamos a ver qué hace un gallo en la iconografía paleocristiana. Esta es la parte central. Y aquí, las dos figuras, una junto a la otra. Per Jacques Fontaine di capire che cosa stanno facendo questi due para Jacques Fontaine entender qué estaban haciendo estas dos personas, pero voy a tratar de acercarme. La figura de la izquierda, ¿qué tiene? Los cabellos largos, por lo tanto será Cristo. Jesús hace este gesto, que es el gesto de la palabra, el gesto de Cristo,
antes de ser un gesto de bendición, es el gesto del maestro que habla. Y para subrayar el hecho de que está hablando, tiene en la mano esto que veis aquí, que es una especie de papel enrollado, él que es la sabiduría del Dios. La persona que está junto a él también tiene en la mano algo enrollado. Pero lo que más lo identifica es esta parte. Se ve que el rostro, aunque está más alargado, y sobre todo se ve que aquí en el manto hay un trozo roto. ¿Qué había aquí? Que unía esta parte del manto con el rostro. Ahora os pongo otro ejemplo. ¿Lo entendéis? Está el brazo del personaje que se está tocando el mentón. Por eso el manto estaba unido al rostro. Era un sarcófago romano, el sarcófago dogmático de los museos vaticanos. Ahora se ve mejor, ¿no? Cristo le habla a este personaje que tiene a sus pies un gallo. Ahora entendéis dónde encontramos el gallo en el Nuevo Testamento. Cuando San Pedro, duda. Y Jesús predice su negación, que luego lo negará, ¿no? Esa mano que parece que está diciendo 3, el número 3, mientras que en el sarcófago de Osio es solo una mano que habla, aquí hace un gesto que parece el número 3, que fueron... Atención, porque en la locuela digitorum, en el significado de los dedos, sí, el teléfono que se acopla. Este gesto no es el gesto del 3, que era así. Es el gesto del número 8. 5 más 3. Y los estudiosos de la iconografía comprendieron que era una referencia al número que ya la Iglesia refería a la resurrección. Por lo tanto, una invitación a Pedro a superar lo que se refiere a la pasión de Cristo y a creer en su resurrección. Por otra parte, esta escena tiene que tener un significado positivo si está en un sarcófago cristiano. Y el significado positivo es el que le da la misma Iglesia en la antigüedad. Es decir, Pedro es el prototipo del hombre caído, pero que es salvado de nuevo por la misericordia de Dios. Es más, llamado a ser el guía de la comunidad, al servicio de la comunidad. Por lo tanto, el gallo no tiene un significado solo negativo, sino que se convierte en un animal simbólico y lentamente lo encontramos. ¿Veis el gesto de la mano de Pedro? Este es el de Adelfia. Y aquí, en una columna, es famoso sarcófago de las grutas vaticanas, o en una pintura de las catacumbas de Comodilla en Roma. Acordaos de questo gallo, porque nos lo vamos a encontrar muy pronto en otros sarcófagos. Yo tengo que ir un poco más deprisa y vamos a terminar el sarcófago de Osio con la última escena. También aquí, como veis, hay dos personajes. ¿Qué están haciendo estos dos personajes? También aquí está la figura de Jesús, que ya tenéis que reconocer fácilmente. Y está realizando otro milagro con otra mano hacia abajo, la derecha, a la izquierda, y delante de él. Poned atención, porque esto es lo que nos lleva a distinguir distintas escenas que son muy semejantes. Veis que el personaje de la derecha tiene el brazo que parece casi acompañar
no sé si he logrado explicarlo, a una figura que se tenía que encontrar aquí, que se debía encontrar aquí, una figura que a lo mejor tenía necesidad de ser acompañada, porque solo por sí mismo no lograba llegar a él, porque no veía. En efecto, es la figura del ciego, que normalmente es acompañado por otra persona. Esto es un sarcófago de un museo vaticano, se llama de los dos hermanos, o este es el dogmático, el anterior de los dos hermanos. Y el ciego normalmente se agarra a un bastón, otras veces a Cristo, pero siempre su característica, y no lo vemos en el de Osio, por desgracia, su característica es que las manos de Jesús las tiene en su rostro. Una vez más, una escena que habla de la salvación de la muerte. Es también partesimal, ¿no? la del ciego de nacimiento, pero esto no excluye la lectura, es decir, es una escena de salvación de la muerte a la vida. Que el fiel bautizado ha recibido ya el bautismo, pero que se puede referir también al pasaje de la vida de este mundo a la verdadera vida, al renacer con la muerte, ¿no? A la resurrección después de la muerte. Una vez más, vemos que son escenas que completas nos hablan de las escenas de salvación comunes en los sarcófagos de la época de Constantino, de friso continuo. Se llaman de friso continuo porque no hay divisiones entre las escenas, es un único friso, como veis aquí. Las otras escenas que Jacques Fontaine ha reconstruido de manera hipotética son las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y los peces, y Pedro que como Moisés hace brotar el agua en la cárcel y bautiza a sus carceleros. En una escena que vamos a ver pronto en otro sarcófago que vamos a ver ahora. Todas estas escenas aparecen en el sarcófago de Sabinus. Caná, la multiplicación de los panes y los peces, y el bautismo de los carceleros por Pedro. Come leggete sul titolo, otro sarcofago cristiano de Córdoba. Altri sarcófagi, otro sarcófago de Córdoba. Este pequeño fragmento de Osio es uno de los otros muchos que hay en Córdoba. Aquí os presento algunas imágenes. Este está en el Museo Arqueológico. Es una esquina de un sarcófago que lo visité ayer, hice esta foto y no me ha salido muy bien, perdónenme, pero es la parte frontal es la que se ha cortado, como veis, y allí seguramente había un bellísimo frente, pero que ha sido cortado de manera clara. ¿Por qué motivo? ¿Para ser reutilizado? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que este fragmento los árabes no lo vieron porque no le han destruido las caras. Tenía que estar enterrado, escondido de alguna manera. ¿Y qué vemos aquí? Pues aquí es más fácil. Se ha hablado de un taller provincial, algo muy feo que cuando se hable del arte del Imperio Romano, cuando son muy bonitos dicen que se han hecho en Roma, y cuando no son tan hermosos se dicen que vienen de uno de los talleres de la provincia. Y a veces se habla de artistas romanos que se han trasladado a otras provincias. Bueno, no podemos en este caso decir de dónde viene con seguridad, pero aquí hay una figura, un personaje principal
que no parece un gran ejemplo de armonía del arte de la antigua Roma. ¿Y qué es lo que se representa aquí en este sarcófago de la primera mitad del siglo IV? También lo habréis comprendido esta vez porque es más fácil. Daniel en la fosa de los leones, el foso de los leones. Es una escena muy importante para la antigüedad cristiana, una de las más antiguas. Empieza el arte cristiano y ya está Daniel con los leones. Aquí veis una pintura de las catacumbas. Pero normalmente la imagen de Daniel es mucho más simple que la que aparece en el sarcófago de Córdoba. Es una imagen que se limita a su figura desnuda, orante, porque tiene los brazos, las manos levantadas, rodeado de dos leones, dos, porque simétricamente es más fácil representarlo, no porque fueran solo dos. En el sarcófago del Museo Archeologico, en el sarcófago del Museo Arqueológico, la figura está rodeada por otros personajes. Para comprender bien, hay un personaje más grande que hace el gesto de la palabra, de estar hablando, y se está inclinado mirando en el foso, y otro personaje que presenta este gesto, esta cesta. Aquí veis la misma escena en un sarcófago de los museos vaticanos, el famoso sarcófago dogmático, que se ve mucho más claramente la cercanía con el arte clásico, con la figura de Daniel, que parece copiada de una estatua antigua, ¿no es cierto? Y en torno a él una serie de personajes. Uno es este personaje que hace el gesto de hablar y que mira en el foso para ver qué hay dentro, para entender quién es este personaje. Según el libro de Daniel, es el rey de Babilonia, donde se encontraba el foso, que algunos días después va a descubrir qué ha pasado. Y ve que Daniel ha sido salvado. Y entonces habla, ¿qué palabra dice? Es una profesión de fe. Dice, verdaderamente el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Esto sintetizando mucho su discurso. Y en el otro lado hay una escena que corresponde a la salvación de Daniel. ¿Veis un personaje que coge por los pelos a este pequeño personaje, que es el que veíamos en el de Córdoba, que lleva un cesto, un canasto? Para comprender este detalle, os invito a releer este capítulo 14 de Daniel en la Biblia, uno de los añadidos deuterocanónicos. Y aquí se habla de Daniel, que por segunda vez se encuentra en el foso de los leones y que está 7 días y que fue salvado. Pero bueno, tenía que comer algo, ¿no?, para quedarse 7 días allí. Y entonces Dios se preocupa y le manda a un ángel que se dirige a otro profeta, Habacuc, que estaba en un campo, y le llevaba la comida a sus obreros. Era un filántropo que llevaba panes, comida a los trabajadores. Y él toma y le dice, lleva estos panes a Daniel, que está en el foso de los leones. Y él dice, pero yo no sé dónde está este foso, no sé dónde está. Y el ángel lo coge por los pelos y con la velocidad del viento lo lleva al foso. Allí él entrega estos panes, la cesta con los panes. Daniel alaba al Señor, a Dios, porque no ha abandonado a su siervo. Y el ángel, para no dejar su servicio a mitad, vuelve a coger por los pelos. Cabellos muy fuertes tenía este Habacuc y se lo lleva de nuevo a donde lo había recogido.
La figura de Daniel es una... Mirad qué maravilloso sarcófago. ¿Y dónde estaba Daniel? Estaba en el centro del friso de abajo, porque es una figura simbólica, fundamental en el pensamiento de la comunidad cristiana antigua, porque Daniel es una imagen tipológica de Cristo, imagen tipológica de su muerte. Porque dice Atanasio, que conoció a Osio, que los brazos abiertos, el gesto del orante de Daniel, recuerdan al Cristo crucificado, al Cristo en la fosa el foso de los leones, que es una imagen de su muerte. Por lo tanto, pero no es herido por la muerte, sino que logra salir de este foso, y es la imagen, la prefiguración de la resurrección posterior de Cristo. Por eso es una figura central. No leo el texto porque el tiempo ya casi ha terminado. Así pues, la figura de Cristo muerto y resucitado, pero también nuestra salvación. Porque es una imagen, la de Daniel, de nuestro destino, ser salvados, lo dice, por ejemplo, Efrem. La caverna de Daniel se abrió, como un día se abrirán vuestras tumbas. Y los animales se sometieron como la muerte se someterá. Y el vencedor se levantará y anunciará la resurrección de los muertos a los enterrados. Es un sarcófago, ¿lo entendéis? Por eso están estas escenas aquí. Me quedan muy rápidamente 2 sarcófagos, Antonio. Puedo con 5 minutos, puedo tener, sí. Este es el llamado sarcófago de la ermita de los mártires. Todos lo conocéis, creo, esta pequeña capilla, que luego es una reconstrucción del siglo XIX de la iglesia más antigua dedicada a estos mártires cordobeses. Dentro de esta iglesia hay un sarcófago que aquí en las salas didácticas hay una copia que se puede ver fácilmente. ¿Qué representa este sarcófago? En el centro, ¿la reconocéis esta escena? ¿Qué hay aquí en el centro? La escena, Cristo que prevé a Pedro renegar de él. Esta escena, a la izquierda, en el centro hay un personaje, y a la izquierda otro personaje con una túnica corta que pone la mano. ¿Qué está haciendo? Mirad esta escena. Es el arresto de Pedro. Dos escenas de Pedro. Cuando Cristo prevé el reniego de Pedro, la negación de Pedro y la detención de Pietro. Pero no es solo eso, porque aquí a la derecha hay una pequeña figura, ¿la veis? ¿Y qué hace Pedro que se dirige a esta parte rota que no vemos? Está golpeando la roca como hizo Moisés, y según los textos apócrifos, en la cárcel de Mamertilo, hace brotar el agua para bautizar a sus carceleros. Y en esta escena se unen las dos cosas, la detención por los soldados de él y el brotar del agua. El bautismo de los carceleros y la detención del arresto. En algunos casos rarísimos se unen estas escenas. Aquí veis un sarcófago romano, vemos una frente a la otra y es lo mismo, la detención y el bautismo. Solo que aquí se repiten 2 y 2. Y aquí hay uno que viene a arrestarlo, a detenerlo, y otro que viene que es bautizado.
quasi finito, Antonio. Casi he terminado. Il mio pensiero. Ma questo sarcofago Pero este manca di una sarcófago, parte. Lo aquí le falta una parte, ¿lo veis? ¿No? Anche qui guardando la copia. También mirando la copia. Ho provato a indovinare che He cosa tratado ci de poteva essere adivinar qué raffigurato podría dall'altra parte. estar Questo mi dovevo representado divertire aquí. un poco io Me tengo que divertir de preparare cuando en questa- cuando, ¿no? Preparando questa estas relazione. cosas. Entonces yo me imaginé, Tres scene ya di hay Pietro, 3 escenas de Pedro. La predizione del rinnegamento, che è la Cristo scena que prevé simbolica con su Cristo, negación con Cristo, del perdono con el perdón di Pietro. de E Pedro, poi es la scena perdonado. dell'arresto Luego e la del escena de la battesimo dei detención carcerieri. y el bautismo de los Cosa carceleros. manca? Una scena ¿Qué che proprio in falta? quegli anni comincia Falta a una essere escena que en raffigurata, aquellos años l'ultima, empieza a representarse, la e última, cioè il martirio, es decir, el martirio. che nell'antichità non viene raffigurato En la ancora con antigüedad la croce no se sotto pone sotto, todavía la ma cruz con l'andata boca al abajo, martirio, così sino come mi sono se immaginato, representa con un sarcofago analogo. marcha al martirio. È una proposta Es una propuesta que yo hago, plausibile. Nel posible, caso fosse reale, fosse stata si fuera real, si può dire un sarcofago di Pietro. tendríamos un sarcófago de Pedro, dedicado a Pedro, y que sería hecho en Roma, seguramente en un taller cerca de la Basílica Vaticana, donde se descubrieron muchos sarcófagos con escenas relativas a Pedro. Es muy interesante esta figura de Pedro como guía de la comunidad, investido por Cristo con esta misión. Qué sarcófagos importantes que tenéis aquí. Espero que esto, el más importante de todos, es el último. Voy rapidísimo, poned atención porque termino aquí. Y os ruego, por favor, que vayáis a verlo, porque tenéis uno de los sarcófagos paleocristianos más hermosos. No hay ninguno en el Vaticano tan hermoso como este. Y vosotros lo tenéis en el Museo Arqueológico. Estoy haciendo publicidad. Y a visitar el Museo Arqueológico, toda la zona nueva. Esto era antes de la restauración y antes de su colocación. Esto estaba antes, ahora se encuentra en la zona nueva del museo. Y es maravilloso, que vale la pena ver detalladamente. En el centro, la multiplicación de los panes y los peces. Como se ha dicho, una escena eucarística, pero también con una referencia escatológica, porque la Eucaristía, el ágape, es un remedio, es una escena de salvación, porque quien come este pan tiene la vida eterna. Recordad siempre este pensamiento, cuando hablemos de arte funerario. Aquí manos y peces, pero no tengo imágenes de la cualidad altísima de este sarcófago. Un sarcófago con columnas, porque las escenas, veis, están divididas por columnas. Muy rápidamente, dos escenas de Pedro, una a la derecha referentes a Pedro. La escena ¿dónde veis el gallo? ¿Cómo lo veis el gallo? Este es Cristo y este es Pedro, pero hace falta un gallo, ¿eh? ¿Dónde está el gallo? Encima del árbol. En algunos casos lo hemos visto encima de una columna y a veces en el árbol, ¿veis? Junto a Cristo, este gallo. Tendrá un significado. Y la última escena es, una vez más, la escena de la detención de Pedro. ¿Lo veis? La detención, el arresto de Pedro y el bautismo, juntas, las dos escenas. Es decir, también aquí hay 3 escenas referidas a Pedro, como el sarcófago de la ermita de los mártires. Y finalmente, la escena de Adán y Eva, del pecado original.
Adán y Eva se presentan con el árbol de la fruta que dio como en las catacumbas de Nápoles o en otros sarcófagos como el de Adelfia, el famoso del Giunio Basso. Miren qué hermoso, porque están divididos, los rostros están separados, porque Él separa no solo el hombre de Dios, sino al hombre del amor, el hombre del otro hombre. Y otro sarcófago que está en la Galia, un poco roto, pero se ve que son los dos que cogen el fruto, la fruta del árbol, del bien y del mal. Porque el pecado fue cometido de manera corresponsable, es decir, por los dos. No hay que pensar en esto como una escena negativa, sino que es la feliz culpa, como dice el Pascual, quien mereció un redentor tan grande. Y a la izquierda, aunque de lejos, se entiende que está el sacrificio de Isaac. Una escena de las más antiguas también, porque fue tomada de los cristianos y Cristo como visión de Isaac que lleva la leña y Cristo que lleva la cruz. Hay una correlación, ¿no?, entre las dos tipologías. Isaac lleva la leña, por los padres de la iglesia, es imagen de Cristo que lleva la cruz al hombro. Y luego miráis esta otra escena del arte paleocristiano, la mano de Dios que para a Abraham con la espada. Aquí se ha roto la espada, ¿no? Y luego está el cordero. Tenemos que buscar el cordero porque si no... Pero hay un problema. Que no encontramos en la escena muchas veces el cordero, no lo encontramos. ¿Cómo es esto? Melitone di Sardi dice: el Señor, porque es siempre una figura de Cristo, era el cordero como el cordero de Abraham. Pero algunos padres se equivocan. Dicen, Abraham, según Atanasio, el nuestro, de Osio, Abraham contemplaba a Cristo en ese cordero inmolado a Cristo. ¿Pero cómo? Es un carnero. ¿Dónde ha visto? ¿En el carnero ha visto un cordero? Si era un carnero, ¿cómo era un cordero? No, pero dice que Abraham contemplaba a Dios en el carnero. Y también habla origen del cordero, porque aunque el carnero es un ovino, en la iconografía se confunde muchas veces con el cordero. Por lo tanto, había un significado simbólico cristológico dentro de esta escena, de este sacrificio de Abraham. Aquí está sin cuernos. El carnero sin cuernos. En Dios, la mano de Dios, se añade también el ángel, ¿no?, para no equivocarse. El ángel lo agarra por una mano y Dios lo frena desde el otro lado. Escena de salvación de la muerte, escena relacionada con el corazón de la fe en Cristo, que es en sí mismo el Salvador y el mismo que pasó de la muerte a la vida. La mano, ¿la veis? Aquí los dos figuras orantes en la catacumba de San Calixto. Bien, hemos terminado. Pido perdón por haberme sobrepasado el tiempo, pero ha sido la culpa de esta visita que hice ayer, porque descubrí una serie de detalles escondidos de este sarcófago, porque siempre parece que lo hemos visto todo y no es así. Sobre todo estos dos árboles. El árbol de Pedro son dos árboles
del pecado, luego referido al árbol de la salvación. Y este árbol de Pedro, donde está el gallo encima, el gallo para los padres es un animal simbólico de la resurrección, porque canta al salir el sol. Y es imagen de Cristo resucitado. Y el árbol del pecado, por otro lado, donde había otro animal que era la serpiente, y el árbol de la resurrección. Pedro, en la comunidad cristiana tiene que haber fe, es decir, los dos árboles. Y luego las dos escenas, el sacrificio de Cristo a Isaac y a Abraham con y el sacrificio de los fieles de Pedro que va hacia el martirio con su detención. Hay un dibujo en estos, un diseño muy cuidadoso en los sarcófagos. Y luego arriba hay pequeñísimas escenas, no sé si logro mostrarlas, imposibles de ver. ¿Están ahí? ¿Qué es esto? Es Jonás tragado por la ballena. ¿Lo reconocéis? Yo ayer no lo veía. Jonás es lanzado luego por el pez y reposa sobre la planta que Dios ha hecho crecer. Es una rareza, casi único, porque hay que entender que este es un sarcófago muy importante, porque incluso las pequeñas escenas están en el sarcófago de Giulio Basso de Roma. Es un sarcófago de grandísima importancia. Y este pequeño personaje con la túnica corta en medio con dos cabras, ¿quién es? Pues el buen pastor, tumbado, está representado en una de las variantes iconográficas. Estás al lado de Jonás, Cristo y el buen pastor, tendido, tumbado. Y por último, la última escena, la última, y termino. Pero tenéis que ser buenos. ¿Qué hay aquí? A la izquierda, ¿qué es lo que hay? Un pájaro, ¿verdad? ¿Una paloma, quizá? Punto de interrogativo. Y a la derecha hay un pequeño personaje que le tiende la mano. Se encuentra en una especie de embarcación aquí en el mar. ¿Veis el mar? Aguzad la vista. ¿Qué escena puede ser? Pues Noé, que recibe la columna. ¿Y qué es lo que le falta? El pico con el ramo de olivo, con la rama de olivo, que es otro de los temas del arte cristiano antiguo. No han renunciado ni siquiera a estos rincones para expresar la fe, la salvación de la muerte. El mar, Jonás y Noé, tragados por las aguas y resucitados por la potencia de Dios, imagen de la salvación que Dios opera en Cristo. El buen pastor que ha venido para llevar la vida a sus ovejas, a su rebaño. Esta es la foto que hice ayer. Idlo a visitar, por favor.